Buenas tardes, buenos días para los invitados iberoamericanos. En primer lugar, agradecer el haber atendido la invitación para asistir a este primer webinario del ciclo Innovación y Protección de Datos, Mujeres en la Ciencia, que hoy pone en marcha la Agencia Española de Protección de Datos. Lo que voy a hacer en un minuto es explicar cuál va a ser el desarrollo de la reunión. En primer lugar, va a intervenir la directora de la agencia en un tiempo aproximado, unos 15 minutos, para exponer las actuaciones de la agencia en relación con la innovación y la protección de datos y hacer la oportuna presentación del ciclo y de la ponente, la doctora Carmela Troncoso. A continuación intervendrá la doctora Carmela Troncoso con una presentación en PowerPoint durante un tiempo aproximado, unos 30 a 35 minutos. Y al finalizar la intervención, la ponente habrá un debate de aproximadamente unos 30 minutos que moderará el coordinador de la unidad de evaluación de estudios tecnológicos de la agencia, Luis de Salvador. Las preguntas se podrán formular a lo largo de toda la emisión a través del chat de la plataforma y en determinados casos, ahora con carácter muy limitado por ser la primera emisión, más adelante iremos haciendo esta posibilidad, se podrá hacer en directo por algunas personas que se le ha autorizado a hacerlo. Cerrará el acto la directora de la agencia con las palabras de cierre y todos esos que tengan una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos. Simplemente informar que el webinario se está grabando y va a ser objeto de difusión tanto a través de la intranet para el conjunto de los trabajadores, de los empleados y empleadas de la agencia, como a través de los canales de información, de difusión de la agencia, la página web, el canal Twitter, etcétera. Sin más, agradecer de nuevo la asistencia al evento y tiene la palabra la directora de la agencia, Mar España. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes a todas y a todos y especialmente a todas las personas que nos estén oyendo, no solo en Europa, ¿no?, sino también en Latinoamérica. Es un placer poder presentar y ofrecer este webinario que se marca en 2 compromisos que forman parte del ADN de la agencia. Uno es nuestro compromiso con la innovación y la tecnología y el segundo es nuestro compromiso con la igualdad. En todo el mundo hay magníficas investigadoras que están siendo un referente en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la innovación. Desde la Agencia Española de Protección de Datos queremos poner en valor que innovar es perfectamente y debe ser compatible con cumplir con los principios, con este derecho fundamental a la protección de datos. Y con este webinario que inauguramos con mucha ilusión hoy, con Carmela como invitada, iniciamos un ciclo de 5 conferencias que tendrán lugar una cada mes, en la que pondremos en valor ejemplos positivos de investigación y de innovación por parte de mujeres muy valiosas y muy competentes en este ámbito. Como decía, esto se enmarca dentro del compromiso de la agencia en relación con la innovación y con la tecnología. En un mundo de digitalización, en un mundo de inteligencia artificial en el que nos movemos, ¿no?, donde todo además va en crecimiento exponencial, entendía como responsable de la agencia que era importante que en nuestra propia estructura contáramos con una unidad que hiciera de motor, ¿no?, que fuera diseñando los aspectos más importantes y más significativos en este ámbito de las nuevas tecnologías. Y en el 2015 que decidí crear la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos, que fue iniciada por un magnífico y entrañable colaborador de la agencia, Emilio Aced, que muchos de vosotros conocéis, que lamentablemente falleció, y está magníficamente dirigida en estos momentos por Luis de Salvador, que actuará después como coordinador de este debate. Yo simplemente quiero hacer un resumen, no me voy a extender mucho porque creo que lo importante y la persona importante desde luego es Carmela. Poner a disposición de todos los asistentes, de todas las personas que después nos escuchen, porque este evento se va a colgar en nuestra página web y en las redes sociales, de las herramientas y las guías que desde la Unidad de Evaluación de Estudios Tecnológicos hemos diseñado a coste cero, porque se ha hecho con mucho esfuerzo y con mucha ilusión por parte del equipo de la agencia. No son herramientas que se han contratado prácticamente en su totalidad al exterior, de las guías y herramientas de ámbito tecnológico que pueden ser de utilidad
para todas aquellas personas, aquellos organismos que quieran cumplir con estos dos principios, innovar, pero cumpliendo con este derecho fundamental. Afortunadamente vivimos en un continente, las personas que estamos en Europa y en muchas ocasiones en América Latina se está siguiendo los principios del Reglamento General de Protección de Datos, que es compatible y que tiene claro que la innovación en este mundo tecnológico debe garantizar a los ciudadanos también su privacidad. Muy brevemente, las guías que hemos puesto en marcha en estos años, que han sido muy intensos, ¿no?, de adaptación de la agencia también al nuevo marco normativo, han sido la guía de privacidades del diseño, la guía de análisis de riesgos, la guía de la gestión de las brechas de seguridad, que ya todos saben que es obligatorio notificar una brecha de seguridad, incluso en el periodo de confinamiento durante el estado de alarma, y hemos recibido ya más de 2.000 brechas de seguridad, de quiebras de seguridad, desde que esta obligación es directamente aplicable. La guía práctica para las evaluaciones de impacto en la protección de datos personales, que entendemos que es algo esencial en el caso de tratamientos de alto impacto, tratamientos masivos que impliquen perfilado de las personas, los modelos para la realización de estas evaluaciones de impacto y las listas positivas y negativas de aquellos tratamientos que entendemos que sí o sí deben conllevar una evaluación de impacto o aquellos que, por no tener ese alcance de impacto, aunque es una redundancia, en la privacidad, en la esfera de la privacidad de los ciudadanos, no lo requieren. En cuanto a las herramientas libres que están a disposición de cualquier entidad, tanto física como jurídica, de cualquier responsable y encargado para poder dar cumplimiento a los nuevos principios, derechos y obligaciones, ya no tan nuevos, porque llevamos 2 años, ¿no?, desde que el Reglamento General de Protección de Datos entró en vigor, yo quería resaltar especialmente la herramienta Facilita. Es una herramienta muy innovadora, que yo conozco es la única que se ha puesto en marcha por parte de autoridades de protección de datos para poder ayudar a las empresas. En nuestro país, donde el 98% del tejido empresarial son pequeñas empresas, entendía que era esencial que pudiéramos dar una herramienta gratuita y que no entendieran que adaptarse al nuevo marco normativo era un tema burocrático, gravoso, que les iba a costar tiempo, esfuerzo y dinero. Un poquito de tiempo y esfuerzo, no voy a negar que cueste, pero por lo menos intentamos evitar el tema económico y poder dar sobre todo un marco para cumplir con los principios de reglamento en aquellas empresas que traten datos de carácter básico, y pusimos en marcha la herramienta Facilita. Es una herramienta que la han utilizado más de 600.000 empresas ya. Yo creo que es un dato muy positivo, aunque seguro que todavía tenemos un gap de mejora hasta llegar a los posiblemente casi 3 millones de empresas, no me atrevo a cuantificar exactamente, ¿no? Pero el 70% de las empresas que antes del reglamento, con el régimen jurídico anterior, nos habían notificado los antiguos ficheros, que ahora ya no hay que declarar los ficheros privados, el 70% eran de carácter básico, con lo cual entendemos que todavía hay un margen de utilización, y es una herramienta que ha recibido el premio por parte de la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos, precisamente por esa utilidad que supone. Y además, la herramienta para dar un paso más, tengan ya tratamientos de datos de carácter medio o de carácter de mayor riesgo, pueden utilizar la herramienta Gestiona para ayudarles en ese análisis de riesgo y en la evaluación de impacto consiguiente. La unidad también ha desarrollado múltiples guías y notas sobre temas tecnológicos específicos, algunos de máxima actualidad. Quiero decir que hay un apartado web en la sede de la agencia, que es www.aepd.es, específico de la unidad tecnológica, donde todas estas herramientas y guías que estoy comentando se pueden visitar. Y yo destacaría la introducción a las tecnologías 5G y sus riesgos para la privacidad, la adecuación al reglamento de tratamientos que incorporan inteligencia artificial, la guía sobre drones, la K-anonimidad como medida de privacidad, la privacidad en DNS, el deber de informar y otras medidas de responsabilidad proactiva en las apps para los móviles, el acceso de aplicaciones a la pantalla en dispositivos Android, control del usuario en la personalización de anuncios en Android, análisis de los flujos de información en Android, herramientas para el cumplimiento de la responsabilidad proactiva, un estudio sobre el fingerprinting, orientaciones sobre anonimización, orientaciones sobre la aplicación de una disposición adicional 8ª y la final 12ª de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y orientaciones para la aplicación provisional también de la disposición adicional 7ª de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
En relación con el COVID, también hemos tenido una actuación muy intensa. Todo el personal de la agencia estamos teletrabajando desde la semana anterior a la declaración del estado de alarma y podemos tener la alegría de que nadie de toda la plantilla, que somos casi 200 personas, ha tenido que ser hospitalizado, y esto nos ha permitido poder seguir no solo con las reclamaciones ordinarias que estamos recibiendo en la agencia en una media de 11.000 a 14.000 reclamaciones al año, sino también poder hacer frente a las numerosas peticiones urgentes de informes que estamos recibiendo fundamentalmente por parte del Ministerio de Sanidad, de los organismos públicos y también de las comunidades autónomas. Tenemos también un apartado en la página web de la agencia específico sobre el COVID, por si los que nos estáis escuchando tenéis interés en poder profundizar. Y me gustaría destacar lo que hemos publicado sobre el uso de las tecnologías en la lucha contra el COVID, donde damos detalle de las bases de legitimación para poder realizar tratamiento de datos especiales, ¿no? Datos sensibles de salud, como está ocurriendo en este caso. Hemos realizado recomendaciones para proteger los datos en materia de movilidad y teletrabajo, una nota técnica sobre la protección de los menores en Internet, en un momento que todos nuestros jóvenes escolarizados están ahora cumpliendo con las tareas educativas desde casa, desde el ordenador, en la mayoría de los casos de la familia, y múltiples publicaciones en el blog de la agencia. Aparte, la unidad tecnológica tiene una presencia muy activa con otros organismos nacionales e internacionales. Somos componentes en el subgrupo de tecnología del Comité Europeo de Protección de Datos. Hemos realizado publicaciones conjuntas con el Supervisor Europeo, como es, por ejemplo, la guía de introducción al hash como técnica de pseudonimización de datos personales, o una nota técnica que supone un avance del estudio de INDEA Networks y la UC3M sobre el análisis del software preinstalado en dispositivos Android y sus riesgos para la privacidad de los usuarios. Y hemos participado en numerosas actividades de divulgación, aparte de la gestión ordinaria, como les decía, en la gestión de las notificaciones de las brechas de seguridad, las respuestas a las consultas previas en relación con las evaluaciones de impacto, cuando haya dudas tanto por el sector público como el sector privado, y labores de consultoría técnica a las iniciativas generales de la EPD que lo requieren. No me quiero alargar más porque lo importante ahora es poder escuchar a la doctora Carmela, pero sí quería hacer brevemente una reseña profesional de Carmela Troncoso. Es ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad de Vigo y su tesis Métodos de diseño y análisis para tecnologías de privacidad recibió el premio al mejor doctorado ERCIM Security and Trust Management. Durante su doctorado, Carmela fue visitante investigadora en muchos grupos de seguridad mundialmente conocidos, como son Microsoft Research Cambridge, el Laboratorio de Computación de la Universidad de Cambridge o el Laboratorio LCA1 en la École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Después de un año de postdoctorado en Bélgica, en septiembre de 2012 se unió a Gradiant, el Centro Gallego de I+D en Telecomunicaciones Avanzadas, donde se convirtió en la líder técnica de seguridad y privacidad. Allí, Carmela trabajó en soluciones prácticas de seguridad y privacidad con compañías locales e internacionales, presentando una patente sobre comunicaciones seguras de vehículo en la nube. En octubre del 2015, Carmela Troncoso se une al Instituto INDEA Software, que es un referente en tecnología en nuestro país, como investigadora para continuar su carrera académica y centrada principalmente en temas relacionados con la privacidad. La investigación de Carmela se centra en comprender cómo lograr una mejor protección de la privacidad, fundamentalmente en dos aspectos. Uno, la construcción de sistemas de preservación de la privacidad y el desarrollo de metodologías que ayuden a los ingenieros a incorporar fuertes garantías de privacidad en sus diseños. Y el segundo aspecto consiste en desarrollar técnicas para cuantificar sistemáticamente la información privada que un adversario puede inferir de los datos a los que puede tener acceso. Recientemente ha trabajado mucho en la privacidad genómica y en encontrar soluciones para permitir el intercambio seguro de datos genéticos. Desde noviembre del 2017 desarrolla su labor investigadora en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza, y lidera la creación de una app europea descentralizada para rastrear contagios de COVID-19. Sí quería señalar que dentro de la neutralidad
que debe regir los principios de actuación de la agencia como autoridad administrativa independiente. El haber invitado a Carmela no supone que la agencia esté haciendo un reconocimiento oficial por una u otra app, pero sí que quiero poner en valor que una app descentralizada cumple con las recomendaciones y los criterios que hemos aprobado hace ya unas semanas en las guías del Comité Europeo de Protección de Datos y en las directrices que también aprobó la Comisión Europea, teniendo en cuenta los criterios del Comité Europeo. Y como les decía, yo creo que lo verdaderamente importante es escuchar a Carmela. Y sin más, muchísimas gracias, Carmela, por aceptar nuestra invitación, por inaugurar este webinario que yo creo que está marcando un punto, el ascenso, ¿no? Un punto muy bonito en cuanto a la expansión de la investigación en el ámbito científico por parte de mujeres, y te escucharemos con todo el interés. Muchas gracias, Carmela. Gracias, Mar. Damos la palabra a la ponente, la doctora Carmela Troncoso. Muchas gracias, Mar, por la introducción y muchas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión ser la primera en inaugurar este seminario. Y hoy estoy aquí para presentar el trabajo que con mucha gente hemos hecho en este tipo de soluciones, las que llamamos Proximity Tracing, que son maneras digitales de apoyar la trazabilidad de contactos para combatir el COVID-19. Me vais a disculpar porque las transparencias están en inglés, no he tenido tiempo para traducirlas, pero haré la presentación en español en la medida que lo que me acuerdo del español me permita. Esto es un poco el índice de la charla. Hablaremos por qué sistemas digitales para apoyar la trazabilidad de contactos. Explicaré la solución que nosotros hemos desarrollado. Explicaré cómo a partir de Bluetooth podemos saber cuándo notificar a los usuarios, y al final hablaré un poco de otro tipo de sistemas de trazabilidad de contactos como parte de las investigaciones que hemos hecho de este proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué Proximity Tracing? ¿Cómo funciona o por qué queremos hacer esto? Proximity Tracing, la trazabilidad de contactos, va dentro de una cosa que se llama TTIQ Strategy. Esto es una estrategia para combatir COVID-19 y ahora mismo voy a explicar lo que son estas letras. Como la transmisión funciona, pues normalmente nosotros vamos por la calle, no tenemos síntomas, no tenemos nada, y llegado un momento, desgraciadamente, pues alguien nos contagia. Durante un tiempo uno sigue sin tener síntomas, sabemos que esta es una de las características del virus, hasta que llegado un momento pues empieza a tener síntomas, como sabemos, tos, complicaciones para respirar, dolores de cabeza, etcétera. En ese momento ir al hospital en el que me recibirán un test, y aquí tenemos la primera T, y si el test da positivo me mandarán a aislarme, en inglés isolate, y aquí tenemos la I. Y esto, entre comillas, es medianamente fácil de implementar, porque una vez que te han dado positivo en el test, pues uno se aísla, no solo porque se lo piden, sino también porque llegado ese momento en el que ya estás sintomático, te encuentras mal, quedarse en casa no es fácil, y entonces a partir de aquí podemos parar la infección. Lo que sabemos es que, por desgracia, esta enfermedad no solo se infecta y se transmite una vez que tenemos los síntomas, sino que ahora mismo sabemos que entre 3 y 5 días antes las personas también transmiten, y sabemos que la mayoría de los contagios pasan durante este periodo. ¿Por qué pasan? Porque uno no tiene síntomas, sigue haciendo su vida normal, sigue estando cerca de otras personas, vamos en transporte público, seguimos compartiendo espacios y hay muchas transmisiones. Y aquí es donde entra esa trazabilidad. La trazabilidad, la idea es identificar contactos que esta persona haya tenido durante esa época que es presintomática, no sabe que está contagiando y puede ir esparciendo la enfermedad. Y aquí tenemos nuestra segunda T. Y la idea de esta trazabilidad es que si podemos encontrar a esos contactos que puede ser que estén contagiados, llegado a ese momento le podemos pedir que estén en cuarentena, y aquí tenemos la Q, testear, trazar, aislar y
poner en cuarentena y una vez que alguien esté en cuarentena también podemos parar. Y la idea es que si podemos parar el contagio en ambos periodos, podemos reducir la tasa de transmisión de este virus, que ahora mismo es enorme, a un número que esté por encima de lo que le llama tasa de contagio 1, y cuando pasamos por debajo lo que quiere decir es que cada persona contagia menos y menos y menos y podremos controlar la pandemia. Ahora mismo, la idea de trazabilidad no es algo nuevo, no es algo que nos hayamos inventado los informáticos. Siempre se ha hecho desde hace mucho tiempo y con otras enfermedades lo que se llama la trazabilidad de contactos manual. Como esto funciona, es una pieza clave y, como decíamos antes, una vez que he ido al hospital, lo que quiero es encontrar los contactos, pues una opción para hacer esto es que una vez que me mandan mi test positivo, y me pueden mandar esto por correo o por teléfono, yo tenga una entrevista con un miembro del sistema de salud que me ayude a reconstruir mi lista de contactos. Esta reconstrucción pues, se basa en la memoria de la persona, en con quién has estado en los últimos 10-14 días, que sabemos que es más o menos el periodo, o si podemos ajustar más el periodo de contagio. Como decía antes, sabemos que va entre el periodo más contagioso 3 y 5 días antes de que hayan empezado los síntomas, pues qué reuniones has tenido, a dónde has ido al cine, has ido a un restaurante, has cenado con amigos, etcétera, etcétera. Y con todos esos contactos se les llama por teléfono, se les comunica que pueden que han estado cerca de ti, por lo tanto pueden estar contagiados y deberían de ponerse en cuarentena. El problema es que estas entrevistas son muy intensivas, requieren a veces entre 2 y 3 horas de esta persona del sistema sanitario hablando con el paciente para ayudarle a recordar. Y la capacidad de recuerdo está limitada, por un lado, por la capacidad de recuerdo del ser humano, que somos bastante buenos en esto, pero al final es muy difícil saber con todas las gentes con las que te encuentras. Yo siempre pongo el ejemplo de, normalmente mi día está muy programado, incluso yendo a mi calendario, pues puedo ver todas las reuniones que he tenido, cuando he dado clase, dónde he estado, he ido a un seminario, pero de vez en cuando pues aparece uno de los estudiantes de mi clase de máster que aparece por la oficina para pues, preguntarme algún detalle de la clase de ayer. Es muy posible que esa persona que ha estado cerca de mí, que hemos estado hablando y a lo mejor hemos estado media hora juntos, yo no me acuerde de que ese evento ha ocurrido. Y no solo eso, sino que durante nuestro día a día también estamos cerca de muchas personas a las que no conocemos. Ya no solo que no nos acordemos, sino que aunque nos acordemos de toda esa gente que hemos visto en el metro, en el autobús, en la panadería, no tenemos una manera de dar un nombre y un contacto para poder avisarles. Con lo cual, aunque yo haga todo mi esfuerzo para acordarme de la gente y a esa gente le llamamos, siempre vamos a tener pues, gente que se nos haya perdido por el camino. Y cuando tenemos algo tan contagioso como este COVID, pues es muy importante que a esa gente también la podamos avisar. Y aquí es donde entra el complemento digital a la trazabilidad de contactos. ¿Y cómo funciona la tecnología en modo descentralizado que nosotros hemos desarrollado? La idea es que cuando uno se baja una aplicación y la aplicación genera una clave secreta que está dentro del teléfono y a partir de esa clave derivan unos números que son aleatorios. Que son aleatorios quiere decir que sin la clave, uno viendo los números no los puede unir. Y cada uno de estos números se usa por un periodo limitado. ¿Por qué un periodo limitado? Porque si estuviésemos siempre escupiendo el mismo número y lanzando el mismo número por ahí, pues esto sería lo mismo que si mi teléfono fuese todo el rato diciendo Carmela, 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 Carmela. Esto sería problemático porque alguien podría seguirme. Con lo cual el número cambia. Ahora mismo en los desarrollos que existen, el número cambia cada 15 minutos, pero eso es algo configurable y que es posible que haya que ajustar según este tipo de tecnologías se vayan desplegando. ¿Cómo funciona? Pues como he dicho, estos números se van emitiendo por Bluetooth según uno va andando por la calle, según uno va a la tienda. Tu teléfono está todo el rato emitiendo estos números. Cuando alguien aparece cerca,
lo que pasa es que ese número lo puede escuchar y tal como lo escucha, lo apunta en una lista que tiene dentro, lo que llamamos la lista de números observados. En este caso tenemos aquí al usuario A que ha estado cerca del usuario B, con lo cual B escucha el número de A y lo apunta y A escucha el número de B y lo apunta. B también está cerca del usuario C, que ve a B y también apuntan mutuamente las claves. Ahora, si A no está lo suficientemente cerca de B, de C, entonces A no apuntará ese número. Y estos números lo que indican, en cierta manera, es pues, qué personas hemos tenido cerca. Y ahora, en un ratito, discutiré qué es lo que significa cerca dentro de estas aplicaciones. Y todo esto se hace por Bluetooth y la decisión de hacerlo por Bluetooth tiene dos orígenes. Por un lado, es una cuestión práctica en el sentido de que es la única tecnología que funciona bien en interiores y exteriores. Mucha gente se pregunta, ¿pero por qué no hacemos esto con GPS, que localiza tan bien? El problema del GPS es que funciona muy bien en la calle, pero funciona muy mal en interiores. Además, muchas veces no tiene, a pesar de que sí que tenga mucha precisión cuando nos vamos moviendo y vemos en Google Maps o en otro tipo de cosas, en realidad cuando tú tienes dos personas y quieres saber si están juntas y suficientemente juntas, en este tipo de aplicaciones hablamos de 1 o 2 metros, la precisión de GPS no es suficiente para tomar esta decisión. Entonces, por un lado, Bluetooth nos permite tener precisión en esas distancias tan cortas y, por otro lado, la tecnología Bluetooth es totalmente independiente de la localización, con lo cual tiene muy buenas propiedades de cara a la privacidad, porque nos permite saber exactamente, ¿no? Si ahora pensamos en el principio de Purpose Limitation, limitación de objetivo, no sé cómo se dice en castellano, nos permite hacer exactamente lo que queremos, que es saber quién está cerca sin necesidad de saber quién, ni cuántas veces, ni cosas de este estilo. Vale, pues al final de todo este periodo, imaginámonos que vamos andando mucho por la calle, cada uno de nuestros teléfonos va a tener dos listas. Va a tener una lista de todos los números que hemos emitido durante el tiempo. Recordemos que el número va cambiando y cuando digo durante el tiempo, ahora mismo nuestra aplicación guarda números de los últimos 21 días. ¿Por qué 21 días? El tiempo aproximado de contagio ahora mismo son 14 y es una manera que tenemos de ser conservadores a la hora de tener suficiente memoria por si acaso hiciese falta mirar hasta ahí. Una vez que pasan los 21 días, los números se borran. Y por otro lado, tendremos la lista de los números que hemos observado. Con la misma propiedad, solo guardamos los últimos 21 días. ¿Qué pasa entonces cuando el usuario A tiene la mala suerte pues, de haber sido infectado y tener COVID? En ese momento, una vez que se va a hacer el test, en cierto momento el sistema sanitario le avisará de que es positivo y le dará también un código de acceso que le permite, si el usuario así lo desea, subir información a un servidor y esta información es la que nos va a permitir hacer la trazabilidad de contactos. En nuestro sistema, la información que se sube son los números que el usuario ha ido emitiendo. Si vemos estas dos listas, serían los números que salen por este lado, no los que hemos visto, sino los que vamos emitiendo. Y esta decisión es muy consciente porque subir estos números nos da muy buenas garantías de privacidad. Primero, porque estos números no están en absoluto unidos a la identidad de A. Solo están unidos a esa clave que su teléfono ha generado de manera aleatoria y que está dentro del teléfono. Tampoco están relacionados con ningún sitio ni las localizaciones que ha visitado, porque estos números que van, como decíamos antes, van cambiando durante el tiempo, cambian con respecto a unos tiempos predeterminados, no a dónde ha estado ni lo que ha hecho. Y además, solo contienen información acerca de A, son los números que A ha ido emitiendo, con lo cual no están relacionados con ningún tipo de interacción ni codifican cuánta gente ha visto A,
en qué momentos, si los ha visto juntos o separados, solo contiene información acerca de A. Y este servidor que va almacenando los números de toda la gente, igual que los móviles, cada 21 días se va olvidando de los números. Y esto es muy importante porque esto también nos da otra garantía de privacidad muy importante, que es, si lo queréis ver así, el derecho a olvidar y la capacidad de desmantelar el sistema. El sistema se desmantela solo en el momento en el que dejamos de subir. Como el sistema va borrando cada 21 días, en el momento en que hemos dejado de subir datos, como estos datos que tenemos aquí en realidad no se refieren a un tipo de usuario ni nada, simplemente los vamos borrando y si todo el mundo cierra su aplicación, el sistema se acaba sin más. ¿Y qué pasa una vez que tenemos esto? ¿Cómo hacemos la trazabilidad? Ahora tenemos este servidor que tiene los números de toda la gente que ha sido diagnosticada de manera positiva y lo que hacen el resto de los teléfonos del sistema es ir a este servidor y periódicamente preguntar por los nuevos códigos que han pasado. Una vez que se bajan los códigos, internamente el teléfono mira a ver si han visto alguno de esos números y si lo han visto, ven si han visto números, ven si ha estado expuestos a estos números. Y aquí es muy importante entender que este expuesto no se refiere a estar expuesto a una persona, sino a estar expuesto al virus. En términos de posibilidad de contagio, es lo mismo estar hablando 15 minutos con una persona que ha sido positiva que 5 minutos con 3 personas distintas que son positivas. Esto, en términos de la carga viral, lo que nuestro grupo de epidemiólogos nos explica es que es lo mismo, con lo cual no es cuestión de personas, sino es si has visto suficientes números suficientemente cerca, y hablaremos de cerca en un minuto, durante suficiente tiempo. Si este es el caso, se considera que estás en riesgo de poder haber sido contagiado y el teléfono mostrará una notificación. Esta notificación, nosotros no, el protocolo en sí mismo o la idea no dice que tiene que ser la notificación. Cada país, según sus sistemas sanitarios, según sus capacidades, dirá una cosa u otra. Esta es la aplicación suiza, que ha entrado en fase de piloto esta semana y el mensaje, y lo siento mucho porque está en alemán, pero la única captura de pantalla que tengo es en alemán, lo que le dice al usuario es que ha tenido un número de encuentros suficientemente alto. Esto ha pasado hace 4 días. ¿Por qué es importante hace 4 días? El Parlamento suizo ha decidido que esta información se le da al usuario para poder calcular lo mejor posible el tiempo de cuarentena. Sabemos que la cuarentena pues será entre 10 y 14 días. Eso también es una decisión que depende del sistema sanitario de cada país. Y si tu contacto ha sido hace 4 días, como en este caso, y todavía no tienes síntomas, pues no necesitas hacer una cuarentena de 14 días más, eso te pondría en 18, sino que te puedes quedar en 10. Es por eso que les informamos. Y tampoco le dice, estás en riesgo o vas a tener coronavirus, lo que les dice es llamar a esta línea de información y en esta línea de información ya sí que se toman más datos del usuario, pero esto ya es una persona que les habla pues, de manera más calmada para explicarles cuál es la situación, pues hablar cuál es su edad, cuál es su estado de salud, no es lo mismo a lo mejor pues yo que estoy más en el lado joven y que tengo un trabajo que me permite trabajar desde casa, que a lo mejor una persona más mayor que trabaja para la construcción, el tipo de decisiones que vamos a tomar es distinto y en ese momento la línea pues, le dirá al usuario cuál es la mejor acción en todo momento para conseguir parar la transmisión del virus. En cuanto a privacidad y seguridad, lo importante de este protocolo es que la única información que jamás se va del teléfono son estos números, que no estén asociados ni con identidades, ni con localizaciones, ni con información de contactos, que las personas
que han sido declaradas infectadas han emitido durante el periodo de contagio. Podemos hablar más de esto durante la ronda de preguntas. Por supuesto, por muchos esfuerzos que hayamos hecho, la aplicación que tenemos, tanto el código como el protocolo, como todo, ha pasado varios procesos de escrutinio, penetration testing, revisión del código, revisión de la parte criptográfica, pero por supuesto una vez que uno despliega un sistema en público es imposible asegurar que no hay seguridad 100%. Lo que hemos asegurado es que tenemos las mejores prácticas y toda la información que se puede cifrar está cifrada, toda la información que podemos evitar no enviar nos envía en base a data minimization. Pero también hemos publicado un informe de unas 30 páginas en las que explicamos todos los posibles riesgos de seguridad y de privacidad que están asociados no solo a nuestro tipo de sistemas, sino a cualquier tipo de sistemas que esté basado en Bluetooth para realizar trazabilidad de contactos. Si hay más preguntas, estaré encantada de contestar. Otra parte muy importante es que al final este protocolo o esto que he descrito es una pieza muy, muy pequeñita a la hora de desplegar estas aplicaciones, ¿no? Nos llevó pues, un mes hacer este protocolo, pero llevamos otros 2 meses ahora poniendo esa pequeña pieza en el puzzle tan grande que es necesario para hacer que de verdad esta aplicación pueda servir como una herramienta básica para ayudar a la contención del COVID. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que el protocolo hay que integrarlo y la aplicación, el protocolo hay que integrarlo en la aplicación hay que integrarla en el sistema operativo de los teléfonos, hay que integrarla en el sistema de salud y cada sistema de salud es un mundo. También si hay preguntas puedo hablar de cómo concretamente lo hemos metido dentro del sistema suizo. Eso implica que necesitamos un sistema de autorización. Acordémonos de ese código para poder subir información al servidor. Tenemos que pues saber cuándo dar esta notificación según la cosa el nivel de riesgo. Eso implica entender muy bien la capa de wireless, la capa de Bluetooth. Hay que entender que la aplicación consume baterías si queremos que los usuarios, y tenemos aquí el User Experience, User Acceptance, que se instalen la aplicación, que la sigan utilizando, no puede ser una carga en su teléfono, no puede ser que la aplicación se lo coma todo. Eso quiere decir que tenemos una serie de restricciones a la hora de utilizar el hardware. Vamos a tener un montón de usuarios, ¿no? Un montón pues esperemos que la mayoría de los ciudadanos que tienen un teléfono, eso en Suiza son 5 millones, en España, por ejemplo, bastantes más, con lo cual necesitamos un servidor que probablemente tenga que estar dentro de lo que se llama un Content Delivery Network, que es algo que nos permite escalar el servidor, cómo protegemos el servidor, cómo protegemos el tráfico, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a que el protocolo, yo estoy aquí como informática, pero en realidad nuestro equipo tiene más de 30 investigadores de 10 países, lo que nos ayuda mucho pues, a entender diferentes aspectos socioeconómicos, diferentes sistemas de salud, diferentes modelos legales que tienen diferentes expertise, diferentes conocimientos, ¿no? Pues mi expertise es privacy, pero también tenemos gente que diseña sistemas, bastantes criptógrafos que nos han ayudado mucho a asegurar la seguridad del protocolo, como decía, el Bluetooth, pero no solo eso, sino también tenemos un equipo de epidemiólogos que nos ayuda a entender esto que estamos haciendo de verdad resulta útil a la hora de COVID. Es muy importante la parte ética y legal para estar seguros de que esto que estamos haciendo no va a invadir al usuario ni va a generar ningún tipo de problemas. Y hablando del sistema operativo, ¿no? Todo el mundo se pregunta qué pasa con Google y Apple, por qué ha aparecido Google y Apple en este tema. Google y Apple anunciaron a principios de abril y creo que la semana pasada de nuevo hicieron otro gran anuncio de que iban a conjuntamente, por primera vez en la historia, hacer algo para poder dar soporte a este tipo de aplicaciones para trazabilidad de contactos. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? Esto no es una cuestión de que ellos hayan decidido por sí mismos entrar en este sistema, sino que era necesaria su participación y es necesaria para poder desarrollar estas aplicaciones. Por un lado, en teléfonos Apple,
hasta este momento, cuando nosotros empezamos este proyecto, no era posible acceder a esa capa de Bluetooth que necesitamos para escuchar esos números en background. En background quiere decir sin que la aplicación esté activa en la parte en que la estemos utilizando. Cuando estamos utilizando la aplicación, no solo utilizamos mucha más batería, sino que además el sistema no está bloqueado. Si queremos usar una aplicación así, significaría que el teléfono perdería toda su seguridad. Con lo cual, es necesario que Apple entre en el juego para hacer ese pequeño cambio y que estas aplicaciones puedan correr por detrás y aún así escuchar los números. Y en principio parecía que eso era lo único necesario, pero también pronto descubrimos que cuando un teléfono Apple habla con un teléfono Google, en esa capa de Bluetooth, con el tipo de tecnología Bluetooth que utilizamos, de alguna manera, para decirlo así, no hablan del todo bien, se pierden algunas palabras. Y esto no puede ser porque si necesitamos recuperar todos esos números, necesitamos que tengan este tipo de interoperabilidad, con lo cual fue necesario que ambos se juntasen para asegurarnos que con la gran variabilidad de teléfonos que hay, todos los teléfonos pueden escuchar a todos los teléfonos. Si no, si solo Apple escuchan a Apple y Google escuchan a Google, no podemos desarrollar estas aplicaciones. Y sobre todo, y muy importante, es necesario que ellos nos ayuden a hacer esta parte para poder utilizar la batería de manera eficiente y, como decíamos antes, que el teléfono no se muera en media hora y los usuarios quieran utilizar la aplicación. La parte más importante para nosotros es que a la hora de hacer esta parte de apoyo, decidieron utilizar un protocolo del mismo tipo que DP3T, que el que nosotros hemos propuesto. ¿Y eso qué quiere decir? Que solo los números que se representan con la gente positiva van a dejar el teléfono. Es decir, que da las mismas propiedades de privacidad que el protocolo que acabo de describir. Y nuestra aplicación, por supuesto, porque si no, no podríamos hacer uso de la batería ni podríamos utilizarla en Apple en background, el piloto que estamos haciendo ahora utiliza esta API. Y el otro tema muy importante que ahora que ya pues más o menos vamos ajustando en que tenemos un protocolo hecho es qué pasa entre países, ¿no? Al final, los ciudadanos, especialmente en Europa, se mueven mucho. No solo hablamos de turismo, sino que hablamos que hay muchos trabajadores que trabajan al otro lado de la frontera. En el caso de Suiza esto es muy importante porque tenemos muchos trabajadores, creo que son sobre 200.000, que viven en Italia, Francia y Alemania y cruzan la frontera todos los días para trabajar en Suiza. En España, por ejemplo, también pasa mucho con Portugal. Y la pregunta entonces es, una vez que tenemos gente que se mueve de un lado al otro, ¿cómo hacemos para avisar? Si yo ahora voy a visitar a Vigo, en España, voy a visitar a mis padres y luego me vuelvo y doy positivo en COVID, ¿cómo puedo avisar a la gente con la que he estado en España? O si alguien viene hacia aquí, si mis padres vienen de visita y luego se vuelven a España y dan positivo por COVID, ¿cómo pueden avisar a los suizos que han estado en contacto con ellos aquí? Y la idea es que la idea que nosotros proponemos y que ahora mismo pues estamos discutiendo con otros miembros de la Unión Europea y con la Unión Europea también, es que cada país va a tener su servidor y los usuarios pues configurarán su aplicación para escuchar notificaciones de todos los países a los que van. En caso de que tengamos a alguien, como los que hablábamos antes, que viven en un país y trabajan en otro, dirán que los dos países son su home region, su casa, y las otras partes a las que van de vez en cuando les llamamos roaming regions. Entonces, las aplicaciones siempre se descargarán datos de todos los sitios que hayan visitado. Pues si yo trabajo en el país azul, mi aplicación no solo se descargará de mi país, sino también del país azul. Y si ahora voy de visita a España, pues también durante un tiempo, el tiempo que haya estado allí y 14 días después, me bajaré datos desde España. En caso de que yo vaya a España y de positivo, no solo subiré mis datos a Suiza, sino que también subiría mis datos a España. Y de esa manera conseguimos que todo el mundo pueda ser avisado.
Y ahora una pequeña nota, y me vais a perdonar la parte un poco más técnica, pero esto es muy importante para poder entender cómo funciona la aplicación y cuáles son las capacidades de la aplicación a la hora de notificar a la gente. Como hemos dicho, las notificaciones no consisten en he estado con alguien que haya estado contagiado durante más de 15 minutos, sino he estado expuesto al virus con una o más personas. Y esto en realidad no requiere saber exactamente la distancia a la que está la gente, sino saber si estoy aproximadamente dentro de ese círculo de 2 metros que se corresponde con el conocimiento actual acerca de cómo se transmite la enfermedad. Con lo cual, no pretendemos medir perfectamente el tiempo y perfectamente la distancia, sino que la idea es saber cuál es la probabilidad de que durante 15 minutos haya estado en un círculo de menor de 2 metros de gente infectada. Y esto lo medimos con una propiedad de Bluetooth que es la atenuación. La atenuación de la señal lo que quiere decir es que cuando yo emito un Bluetooth y lo emito a una determinada potencia, por ejemplo, menos 15 decibelios, del otro lado se va a recibir, por supuesto, con menos potencia, ¿no? Hay que pensar que el Bluetooth es como la voz, cuanto más lejos esté, más bajito lo vas a escuchar. Y la diferencia entre ambos es esto que llamamos la atenuación. Y esa atenuación sabemos que es, en cierto modo, una función de la distancia. Lo que pasa es que con Bluetooth esa medida es muy, muy ruidosa. Con lo cual, lo que hemos hecho son muchos experimentos para intentar entender cada vez que vemos una atenuación, cómo de cerca o lejos están las personas. Y aquí tenemos experimentos en los que hemos hecho con teléfonos quietos o experimentos en los que hemos hecho con personas moviéndose. Esto aquí hicimos un ejercicio con militares del servicio militar suizo en el que, pues teniendo una cámara, pues íbamos viendo cómo se movían para saber si están cerca o lejos y ver si podemos medir medianamente bien. Y lo que tenemos al final es que aquí tenemos la atenuación, según la atenuación que vemos en cada uno de estos numeritos Bluetooth, cómo de cerca sabemos que está la persona. Entonces vemos que si la atenuación es menor que 50, estamos muy seguros de que ese teléfono está a menos de 2 metros. Sin embargo, cuando la atenuación sube, empezamos a estar, pues no saber tan a ciencia cierta si esto ocurre o no. Entonces, lo que nosotros hemos decidido es, en base a la capacidad que el sistema de Google y Apple nos permite, que si vemos que la atenuación es menor que 50, vamos a tener en cuenta fijo que durante el tiempo que nos dé esa medida particular, pues sabemos que eso es una exposición, porque sabemos que estás en 2 metros o menos, y si nos da una atenuación un poquito mayor, 55, pues en vez de tomarlo como seguro, pues lo vamos a tomar como 50% seguro, más o menos. Y si al final la suma de estos dos te dice que estás en más de 15 minutos, vamos a suponer que has estado expuesto suficiente tiempo como para estar en riesgo y mostrar la notificación. Y he de decir que esto es un experimento muy complicado. Cada tipo de móvil tiene una antena distinta, tiene un poquito más de ruido, un poquito menos de ruido. Es muy importante calibrar y en ello estamos trabajando con Google y Apple para conseguir que todos los distintos móviles pues medirlos de la misma manera. Y seguimos haciendo muchos experimentos pues, para estar seguros de que esta gráfica que hemos visto aquí es la de verdad y estas medidas 50 y 55 son las que nos garantizan pues, que esas personas de verdad están en riesgo. Y para terminar la presentación, os voy a presentar pues, otras opciones que hay de Proximity Tracing para comparar y entender pues, cuáles son las diferencias, especialmente en términos de privacidad. Y voy a hablar de un tipo de alternativas que son sistemas basados en Bluetooth, pero centralizados, que son 3 aplicaciones que hemos visto
Tenemos Stop COVID, que está empezando a desplegarse en Francia, Trace Together, que estuvo en Singapur hace un par de meses, y otro sistema NTK, que estaba antes en Alemania, aunque ahora Alemania se ha movido a utilizar el sistema de Google y Apple. Y también he de decir que hay otros sistemas que siguen estando basados en GPS, como un sistema que están pensando en desplegar en Canadá, o los de China y Corea, de los que no voy a hablar, pero si hay preguntas, luego estaré encantada de hablar de ellos. ¿Por qué llamamos estos sistemas centralizados y descentralizados? Hay dos operaciones fundamentales para la privacidad en estos sistemas de trazabilidad de contactos. Por un lado está la generación de clave, donde se genera la clave que se utiliza para generar números aleatorios que los teléfonos van emitiendo, y por el otro lado, donde se hace el cálculo de ese riesgo, donde acumulamos todos los numeritos que hemos visto para ver si has estado expuesto suficientemente tiempo o no, como en esta gráfica que vimos antes. Y para ello necesitamos saber pues, todos los números aleatorios que hemos observado. Y cuando hablamos de descentralizado, estas dos operaciones se generan en el teléfono. Recordáis en el ejemplo anterior, cuando te instalas la app, la clave se genera dentro del teléfono y esta estimación se hace cuando uno se baja los números y lo calcula todo internamente. En los sistemas centralizados, estas claves y los números se desarrollan en el servidor. Es el servidor el que genera una clave privada. A partir de ello genera estos números aleatorios y se los envía a los teléfonos. Ahora tenemos dos problemas. Podemos verlo entre privacidad y seguridad, que es que este servidor ahora tiene la capacidad de asignar los números que quiera el teléfono, a la diferencia de antes, en el que solo un teléfono puede decidir qué números va a sacar. Ahora aquí tenemos una entidad que tiene ese poder, con lo cual el servidor, si ve cualquier número, podría llegar a identificar, a unirlo con el teléfono al que se lo ha mandado. En funcionamiento normal funciona exactamente igual que el sistema descentralizado. La única diferencia, como decíamos antes, es que estos números no se generan dentro del teléfono, sino que vienen dados desde el servidor. La siguiente diferencia viene cuando testamos con un test positivo. Con un test positivo, en el caso del sistema descentralizado, decíamos que subíamos los números emitidos por A. En este caso, A, en vez de emitir los números que ha ido emitiendo, lo que hace es subir los números que ha visto. Esto quiere decir que estamos subiendo datos de otras personas y hay muchas preguntas acerca de esto, cómo interactúa con Data Protection, si estos números son personales o no, si necesitamos consentimiento y en qué base legal uno puede enviar datos de otras personas. Y el otro peligro es que como uno manda todos los números que ha visto, ahora el servidor puede, de cierta manera, conectar, pues aunque de momento sean anónimos, quién ha visto a quién, o crear una especie de grafo, porque si el usuario A ha visto este identificador en particular, pero vemos aquí que el usuario C también, si luego C se pone enfermo, pues este servidor aprenderá que C y A han estado los dos cerquita de este identificador. Y es muy importante que este tipo de sistemas no pueden utilizar este servicio de Google y de Apple, con lo cual van a tener problemas de implementación pues a la hora de, como decíamos, de optimizar la batería, ser capaces de usar Bluetooth, etcétera, etcétera. ¿Y cómo funciona a la hora de enviar notificaciones? Pues una vez que este servidor ha recibido los números, la idea es que es este servidor el que notifica a esos usuarios que están en riesgo. Esto tiene un problema, que es que para notificar el servidor de una manera u otra, pues necesita tener un mapping, un mapeado desde esos números aleatorios a los teléfonos, obviamente información personal, o delegar esto en una tercera persona que tendrá el mapping entre esos números y ese teléfono al final. Y también hay ciertos problemas de cara a cómo hacer la parte epidemiológica, porque como decíamos, la exposición no se refiere a solo si he estado expuesto a durante mucho tiempo o
realidad necesito poder saber si C ha estado expuesto pues, a A, a X, a Y, a Z, con lo cual necesitamos a lo mejor pues, mucha más información acerca de la red social de C y guardar más información en el servidor pues, para poder enviar esa notificación. En el caso de la aplicación francesa lo hacen un poquito distinto. En vez de ser el servidor el que envía la notificación, los móviles cada cierto tiempo le preguntan al servidor si ha visto, si tiene alguno de los usuarios que tienes en tu lista, pues han declarado ser positivo. Aquí tenemos un poco el mismo problema. Si tú ves todos los contactos a la vez, pues al final el servidor va a ver pues, cuál es tu red social. Y recordemos que el servidor ha generado las claves, con lo cual tiene mucha información para poder unir ese tipo de claves. El sistema francés tiene ciertas medidas que han propuesto para aliviar estos problemas de privacidad, que sepamos y que hayamos visto en su código no están implementadas. Y esto es un poquito lo que quería contar acerca de ellos. Podemos tener más preguntas y ya para llegar al final, porque a mí la parte que me gusta es cuando me preguntáis cosas mucho más que aquí soltar mi rollo. La idea es que hemos tenido, la trazabilidad de contactos pues es importante y esperamos que sea una pieza en el contenimiento, en la contención del COVID-19. Hacer esto de manera descentralizada da unas garantías de privacidad muy altas porque toda la información siempre se procesa de manera local y esto es una cosa que a mí personalmente pues, me produce mucho orgullo, que es por primera vez tenemos un producto que es de verdad privacy by design desde el corazón, que está siendo desplegado a gran escala y no solo por un equipo de investigadores o un país tan pequeño como Suiza, sino que las industrias pues, más importantes del mundo IT, que en general siempre han sido las más privacy invasive, las más ávidas de coleccionar datos, pues están desplegando un protocolo que es privado por naturaleza. Como decía, es muy importante en Suiza y esperamos que esto sea de verdad ayude y bueno, tenemos un piloto y de momento pues no os puedo contar mucho porque llevamos solo 3 días, pero esperamos pronto pues, poder dar más noticias. Y con esto termino mi exposición y me encantará contestar vuestras preguntas. Muchas gracias, Carmela, por tu magnífica intervención y sobre todo por el esfuerzo que has hecho por hacerla, bueno, pues lo más cercana a muchos, como es mi caso, y hay unos cuantos más que más lejanos al mundo tecnológico y como digo, y por ese esfuerzo de comprensión que has hecho que de verdad se agradece en este tipo de sesiones. Bueno, a partir de ahora va a intervenir como moderador Luis de Salvador, que va a trasladar a la ponente aquellas preguntas que haya recibido a través del chat y luego cualesquiera otro que han pedido por como digo, las personas que hemos seleccionado en este primer webinario. Iremos incrementando esa posibilidad en los siguientes para que quieran preguntar. Bueno, pues él tiene la palabra en este momento, Luis. Luis, yo no escucho. Sí, el micrófono, Luis. Ok. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Carmela. Siento que este formato te esté privando del merecido aplauso por tu brillante presentación, que ha sido muy ilustrativa y además muy cercana. Tengo muchas preguntas. Por lo tanto, voy a intentar condensarlas en grupos de preguntas para ver si podemos cubrir bastantes aspectos. En principio, nos has comentado que se ha desarrollado un piloto en Suiza con esta aplicación. Supongo que en este piloto no se está probando solo su eficacia, sino también se está comprobando cuál sería, por ejemplo, el porcentaje de usuarios necesarios para que estas aplicaciones sean efectivas. Porque algunos de las personas que están enviando preguntas declaran que o bien no tendrían una intención de instalarse la app o bien no tendrían disponibilidad de instalarse una
una app. Entonces, en ese aspecto nos interesa saber cuál sería el porcentaje de usuarios necesarios, cuándo se va a saber esa información de ese piloto. También si esta herramienta, la app, se puede complementar, por ejemplo, con esas estrategias de seguimiento manual que en algunos estudios identifican que son muy efectivas para aquellas personas que no disponen de la app. Carmela, necesitamos, no te oímos. ¿Ahora? Sí, ahora. La primera pregunta, la primera parte es la eficacia del piloto. La idea del piloto es, sobre todo, testear lo que llamamos el business process, que es, pues, si recordáis la transparencia en la que tenía este protocolo en el puzzle, ¿no? Y ahora estamos viendo pues todo el resto del puzzle. Esto de verdad funciona de verdad la conexión con el hospital, funciona de verdad la conexión bien con el sistema operativo, la app funciona, los usuarios la entienden, pueden interaccionar con ella de manera natural, todo este tipo de cosas. Saber exactamente cuánta gente es necesaria en este piloto es una cosa que es muy difícil de saber también, porque hay que entender que ahora mismo en Suiza tenemos un número de casos diarios por debajo de la decena o de la veintena. Creo que ayer eran 15, hoy pues no sé por qué número estamos. Con lo cual, este piloto en el que tenemos, la idea es tener unas 5.000 personas en los 5 millones de suizos, en los que solo tenemos 18 casos, la posibilidad de que haya un caso positivo es muy, 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 muy pequeña. Con lo cual, esa parte, la parte de cuánto vamos a tener, va a ser pues, muy difícil de evaluar. Esa no es la principal idea del piloto, porque, por supuesto, pues, no podemos ir por ahí infectando a la gente para poder ver si el sistema funciona o no. A la gente que dice que no se instalaría la app o no, pues esto es una cosa personal, pero lo que es muy importante es que al final esta app, y es una cosa que a mí me tiene muy impresionada porque nunca había hecho nada parecido, es una app que sirve para proteger a otros. Normalmente estamos acostumbrados a utilizar tecnología para nuestro propio beneficio, pero en realidad esta app lo que te beneficia es a los demás. Cuando yo me instalo la app, al momento en que a mí me llega la notificación, yo ya estoy fastidiada, en el sentido de que yo ya estoy cerca de esa persona y ya, pues ojalá no haya sido contagiada, pero a mí ya no me puede proteger. Lo que yo hago quedándome en casa es pues, proteger a otra gente a la que potencialmente podría estar contagiando. Que esto también un poco la idea de qué pasa con esa parte de la población que no puede instalar las apps. Pues al final los que sí se la instalan los protegen a ellos. De todas maneras, sí que estamos viendo la posibilidad de crear pues pequeños dispositivos que puedan ser una pulsera o un llavero que ejecuten lo mismo pues de manera barata para esa persona que no tenga un teléfono móvil. Ahora eso tiene unas propiedades de privacidad y seguridad distintas y de momento pues no está muy claro si va a ser posible o no. Y la última pregunta es si esto puede ser complementado por la trazabilidad manual. No solo puede ser complementado, sino que debe ser complementado. Solo, si vamos a confiar solo en esta app para salir, esto no va a funcionar así. Es muy importante que ambas cosas funcionen. Esto es otra parte de las que en este piloto, si existe algún caso positivo, también vamos a comprobar qué es lo que pasa pues, cuando alguien recibe dos notificaciones, una por trazabilidad manual y otra por la aplicación, ¿no? Pero desde luego la aplicación es solo una pieza y no es la solución. Muchas gracias por tu respuesta. Tengo otras preguntas también importantes y son en relación a la posibilidad de, como has comentado, esta aplicación está pensada para proteger a otros. ¿Hasta qué punto también se está planteando que esta aplicación sirva para otras funciones? Como por ejemplo,
alimentar la información de los servicios de salud, que los servicios de salud, de los servicios de seguimiento o investigación epidemiológica accedan a esta información y les sea útil. El hecho de que esta notificación sirva o esta aplicación sirva también para controlar a aquellas personas que no están respetando la cuarentena o que avise de forma instantánea de si hay alguien cerca de mí que está infectado. Ok. Primero, cada país hará su aplicación pues, en base a lo que necesite. Como dije antes, cada sistema de salud es un mundo y las necesidades de distintos países o de distintas regiones son distintas, pero desde nuestro punto de vista, para la aceptación de esta aplicación y para su utilización, este purpose limitation, esta limitación del objetivo es muy, muy importante, es lo que nos permite crear algo que es absolutamente privado, con lo cual en nuestra aplicación, por lo menos en nuestra asistencia al gobierno suizo, esto es lo único que va a hacer. Hemos hablado de alimentar los servicios de salud, no sé qué tipo de información podría ser esa. En cuanto a los datos epidemiológicos, esto lo hablamos mucho al principio, se ha hablado mucho de ello, de si es posible que esta aplicación, los datos que genere se puedan utilizar para entender mejor el COVID-19, que desde luego sería maravilloso, ¿no? Ya que no sabemos nada de esta enfermedad, es uno de los problemas fundamentales. Después de llevar 3 meses trabajando en esto, y hablando mucho con nuestro grupo de epidemiólogos, trabajamos con 3 epidemiólogos que han trabajado en contact tracing y esto durante mucho tiempo. Mi entendimiento es que la verdad que estos datos no van a ser muy útiles. ¿Por qué no van a ser útiles? Porque, como decía antes, al final lo que tú tienes es la recepción de uno de estos, se llaman Bluetooth beacons, el término castellano es baliza, una baliza Bluetooth que recibes con cierta atenuación y a partir de eso tú estimas la distancia. Ahora, esta estimación de la distancia está muy influenciada por dónde estás, por qué ha pasado. Esta estimación de la distancia podría llegar a ser medianamente buena si tenemos lo que se llama line of sight, es decir, si las 2 antenas se ven la una a la otra, en el momento en que tienes algo por el medio, en el momento en el que las antenas no se ven, en el momento en el que yo estoy hablando por teléfono, por ejemplo, y la otra antena está aquí, el cuerpo humano o cualquier otro objeto atenúa mucho la señal, con lo cual es muy, muy difícil de verdad saber las distancias. Si queremos utilizar esto para sacar conclusiones, mi opinión desde el punto de vista de lo que sería el aprendizaje máquina es que tenemos unos datos que son muy malos porque no sabemos lo que llamamos ground truth, no sabemos cuál es la verdad, con lo cual me parece muy complicado que esto se pueda utilizar directamente para epidemiología. Entonces, desde ese punto de vista, en la aplicación suiza hemos decidido no implementar esta extracción de datos. Es posible que otros y que en otros países pues, sus epidemiólogos decidan que esto sí es importante y esto se puede hacer. A la hora de controlar la cuarentena, esta pregunta nos viene mucho. Hemos decidido que no, porque el objetivo de la aplicación es notificar y volvemos a la misma idea de antes. Una vez que queremos controlar esta persona que está en la cuarentena, esto significaría necesitar más datos, qué tipos de datos, a lo mejor necesitamos localización, la localización es tremendamente invasiva, con lo cual esta aplicación, desde nuestro punto de vista, no debería de abusarse para hacer algo más. La aplicación solo hace una cosa, esperemos que la haga bien, intentar que haga más es al final, pues, function creep, no sé cómo decir esto en castellano, es, bueno, pues a lo mejor correr un riesgo, el riesgo de la cantidad de datos que necesitaríamos a lo mejor no compensa la ganancia. Y la última pregunta es la de los contactos instantáneos. Esto es muy difícil porque, como decíamos, especialmente para
Para preservar la privacidad, cuando yo me hago el test y el test me da positivo y subo mis datos al servidor, automáticamente mi clave cambia, y esto es para proteger la privacidad y que no se me pueda trazar más, con lo cual no podemos identificar a la persona. Y esto, de nuevo, es una decisión consciente de poner la privacidad por delante dentro de este sistema para que no se pueda abusar y uno no pueda seguir a la gente que está infectada, que a lo mejor pues, no puede quedarse en casa o se tiene que mover pues, por razones. Y, en general, pues asumimos, otra vez, que si a alguien si alguien está infectado, sobre todo, y si alguien está enfermo, la probabilidad de que no esté en casa pues, es mínima. Muchas gracias por tu contestación. Siguen llegando más preguntas y ahora una que se ha repetido varias veces es en relación precisamente a la interoperabilidad. Estamos en un mundo globalizado, la gente se quiere mover entre países, no solo países de la Unión Europea. Nosotros, España, somos un destino importante de turismo, vamos a recibir turistas ingleses, americanos, de cualquier procedencia, y entonces nos preguntamos, ¿es posible la interoperabilidad de estas aplicaciones? En principio, parece que el modelo centralizado y el descentralizado no serían muy compatibles. Ya se ha optado por un modelo centralizado, el modelo Rover, en Francia, y por otro lado, esa interoperabilidad exigiría un único servidor global, por ejemplo, un único servidor a nivel europeo, o se pueden hacer servidores federados por países o incluso por regiones. Vale. Nuestra propuesta a la hora de hacer esa interoperabilidad es un servicio federado. Esto también viene tanto como privacidad como con seguridad. Tener un solo servidor significa, pues, lo ponemos en términos coloquiales, poner todos tus huevos en la misma cesta, ¿no? Esto es una mala idea desde el punto de vista de la seguridad, además de que ese servidor, si de verdad tuviese que servir al mundo, tendría que ser enorme, y el único sitio en el que podemos poner cosas enormes al final es en la nube de Google, la nube de Apple, la nube de Microsoft. Y personalmente, como ciudadana española y como residente en Suiza, me gustaría que ambos países no pusiesen todos esos datos en esas nubes, sino que los conservasen en su territorio, y para ello necesitamos que los servidores pues, no necesiten esa gran capacidad. En cuanto a la interoperabilidad entre sistemas centralizados y descentralizados, técnicamente es posible, por supuesto, pero recordemos que ambos sistemas están basados en compartir con el servidor la información opuesta. Con lo cual, eso quiere decir que los sistemas han tomado una decisión distinta en cuanto a lo que es el adversario en términos de privacidad. Nuestro modelo descentralizado busca no dar datos al servidor. El modelo centralizado da datos al servidor con la idea de protegerlos, de no tener que mandar los datos de las personas que han dado positivo, con la idea de que esos datos son los que nunca deberían de dejar el teléfono. Entonces, si queremos interoperarlos, eso quiere decir que ambos lados tienen que dar los datos que no desean dar, con lo cual sí que podemos interoperar a coste de perder la privacidad en los dos protocolos. Muchas gracias por tu respuesta, muy interesante. Siguen llegando preguntas y una de ellas es en relación a los riesgos de reidentificación y, perdona la redundancia, de esos identificadores anónimos que se suben al servidor. Se plantean diversas dudas. Dudas sobre posibles vulnerabilidades de este sistema a la hora de reidentificar a las personas. Por un lado, las debilidades en los mecanismos de cifrado o incluso en las posibles colisiones de los identificadores generados y de los estándares usados para garantizar que estos mecanismos de cifrado sean eficaces. Por otro lado, que en la comunicación con ese servidor pues estén enviando metadatos como
direcciones IP, la información de user agent del móvil, etcétera, que pueden permitir la identificación. La vinculación con los posibles datos de tráfico de las operadoras de comunicaciones cuando tú estás estás comunicando con ese servidor, que al fin y al cabo eso queda registrado. La publicidad de la MAC del Bluetooth, que tienes encendido en el momento en que tú también estás sirviendo esos identificadores, pero también estás dando publicidad de la MAC. Y finalmente, en algunos sistemas en los que tú vas a tener que utilizar un código QR de que tú has pasado un test para que se actualice tu situación de infectado, que haya cierta vinculación en ese código QR con ese identificador anónimo que tú has subido al servidor. ¿Esos riesgos son reales? ¿Se pueden materializar? Vale. Voy de nuevo uno, que me has dado una lista muy larga. Vale. En cuanto a lo que es el diseño criptográfico, por supuesto, al final los diseñadores son humanos. Tenemos mucha confianza en este sistema, en ese sentido, porque no solo un sistema que propusiésemos nosotros y que luego pues, Google y Apple cogiesen y adaptasen, sino que es un sistema que hace 3 meses, cuando este ecosistema floreció y aparecieron un montón de sistemas de este tipo, como 5 grupos diferentes en el mundo, todos ellos liderados por criptógrafos ampliamente conocidos, llegaron a la misma conclusión de que este es el tipo de protocolo, con un pequeño cambio aquí y allá de si este cifrado o este otro cifrado, con lo cual eso nos da mucha, ¿cómo se dice esto en castellano? Pues mucha tranquilidad a la hora de, pues este diseño tiene sentido, ¿no? Cuando más de una persona, cuando 5 llegan a la misma conclusión, pues uno está un poquito más seguro de manera independiente, uno está un poquito más seguro de que la idea no es mala. Y luego nuestro protocolo ha estado publicado de momento durante 2 meses, con mucha gente pues, dándole muchos golpes a esa parte de la criptografía. Hemos encontrado un par de problemas pequeñitos, beneficios de publicar las cosas, y lo hemos arreglado. Y tanto el diseño como la implementación son abiertos. La implementación ha sido revisada tanto por compañías especializadas en ello, ahora estoy hablando de la implementación suiza, por supuesto, por compañías especializadas como por colegas académicos especializados en este tipo de temas a los que les hemos pedido pues, echarle un ojo, también de cara a pues los programadores si han dejado alguna librería de estas que uno usa, pues al final que a lo mejor le manda cosas a Google o cosas, no, nada de todo esto. Hemos puesto mucho cuidado para que nada de todo esto pase. En la siguiente pregunta, respecto a las Mac del Bluetooth, especialmente con la nueva API de Google y Apple, la Mac se cambia cada vez que cada vez que cambias tu identificador, están coordinadas, pero incluso antes lo que observamos es que en el caso de Google esto ya pasaba, cada vez que mandamos un nuevo identificador la Mac cambiaba, con lo cual estaban sincronizados. En el caso de Apple no pasaba, pero como dije antes, utilizar Apple antes de que hiciesen su cambio tampoco tenía mucho sentido. Las comunicaciones. ¿Qué pasa con las comunicaciones y en cuánta información puede ganar el proveedor de servicio, la red de telefonía? En cuanto a los móviles que se descargan cosas, cuando hablamos de ir al servidor y coger, todos los móviles hacen la misma acción, ¿no? Todos nuestros móviles se van a levantar más o menos al mismo tiempo, van a ir al servidor y van a bajarse datos. Con lo cual, eso no es en sí mismo ninguna indicación de nada ni algo privado, porque todo el mundo lo hace, ¿no? Es algo que debes de hacer. Lo que es un poquito más delicado es a la hora de subir tus números, porque cuando tú subes tus números, cuando alguien sube, está indicando expresamente, ¿no?, que ha dado positivo en el test, si no, no va a estar subiendo nada. Lo que hemos hecho es diseñar un sistema de tráfico que llamamos Dummy, en el que los teléfonos no solo suben datos si de verdad ha habido un positivo, sino que aleatoriamente, en ciertos puntos de tiempo, se despiertan igualmente y suben datos falsos. Suben datos falsos, esos datos, por supuesto,
los demás no se los bajan, el servidor sabe que son falsos y los tira, pero de cara a la red de telecomunicaciones es indistinguible de una subida auténtica. Con lo cual, cualquier persona que sube para la red de telecomunicación o para alguien que esté viendo la Wi-Fi es imposible distinguir si eso es una subida auténtica porque acabas de dar positivo o si eso es una subida de las falsas que hemos puesto ahí simplemente para ocultar las otras. Y la última pregunta es, cuando te subes al servidor, ¿qué pasa con los metadatos? Por ejemplo, os hablo del user agent del teléfono. La aplicación no envía nada de todo esto, pero sí que es verdad que también tomamos la decisión consciente de no anonimizar esa IP. Nuestro servidor lo que hace es que no las guarda, pero sí es verdad que si fuese malicioso podría guardarlas. Hemos decidido no utilizar un sistema de anonimato para eso, ya que no hay ninguna tecnología que esté lo suficientemente madura como para poder soportar la cantidad de subidas que sería, no si pensamos solo en Suiza, pues a lo mejor sí, porque como decimos no vamos a tener tantos, pero si pensamos a nivel mundial, cogiésemos por ejemplo la red Tor, no está claro que la red fuese capaz de soportar la cantidad de tráfico que necesitaríamos para eso, con lo cual por robustez y un poquito de responsabilidad, pues hemos decidido pues, que esa IP sí se va a ver, pero no se va a guardar. Y en cualquier caso, este servidor, en el caso de Suiza, está guardado, está puesto en el Departamento de Sanidad, con lo cual tampoco es que nos parezca pues, lo peor de lo peor. Es mucho más importante proteger, por ejemplo, de la red de telefonía, que sí que podría ser un adversario en este caso. Muchas gracias. Otra pregunta que condensa un poco varias preguntas que se están planteando. Una pregunta y una petición. Porque hay una petición de si es posible que se distribuya esta presentación porque ha resultado muy interesante y veo que nos piden que se distribuya la presentación. Y hay otra pregunta en relación también a la transparencia, aunque esto ya estamos viendo aquí que esto es una acción de transparencia, pero nos recuerdan que el 19 de abril del 2020, pues un notable grupo de científicos también notables firmaron la Joint Statement on Contact Tracing entre aquellos científicos investigadores que encontrabas. Ahí se determinaban algunos aspectos importantes que tenían que tener este tipo de desarrollos y ahí se hacía mucho hincapié precisamente en la transparencia. Este piloto suizo que se está desarrollando en sus conclusiones, en su desarrollo, va a ser transparente. La auditoría o la evaluación de impacto que hayáis realizado las estáis publicando. Es más, se puede ir incluso más allá y definir un modelo de auditoría o de certificación en general de este tipo de aplicaciones. Nosotros publicamos todo lo que hacemos, todo lo que nos dicen, todo. Esto fue desde el principio pues una premisa del proyecto, en el sentido de que desde el principio entendimos esta aplicación, este protocolo, como algo que desarrollamos para los ciudadanos y como algo que vamos a pedirles a millones y millones de personas que se instalen esto, con lo cual es nuestra responsabilidad explicar todo lo que hacemos y todo lo que decimos. A veces los documentos pues, van un poquito más despacito de lo que a mucha gente le gustaría, pero no es tan fácil escribir páginas y páginas y páginas de documentación, pero sí, todo ello es transparente, el código es transparente, la gente puede seguir el repositorio GitHub, totalmente público y ver pues, cómo se va actualizando, cómo se va ordenando y las evaluaciones de impacto son públicas, nuestros análisis de seguridad propios y ajenos, todo lo que podemos, ahí lo ponemos. Distribuir esta presentación no es solo mía, hay mucho input de mis compañeros, necesito preguntar, pero supongo que sí. Luis, te digo luego. Muchas gracias. Pues luego lo veremos. Y otra pregunta importante. Hemos estado hablando de Suiza, hemos estado hablando de Francia. ¿Qué nos puedes contar
acerca de España, porque recientemente se anunció desde el Gobierno el desarrollo de una app de seguimiento de contactos. ¿Estás implicada de alguna manera en esos proyectos? ¿O qué nos podrías contar? Que es lo mismo que tú. Una respuesta breve pero muy clara. Y casi con las horas que son, ya te lanzaría la última pregunta. Bueno. También recoge también varias inquietudes que hemos visto también en el chat, y es en relación a la concentración de recursos, herramientas, la concentración de nuestra vida alrededor del móvil. Estamos hablando de una app de seguimiento de contacto que tenemos en el móvil. Posiblemente, a lo mejor no en España, pero sí a lo mejor en algunos otros países, ahí se van a incluir pasaportes inmunitarios. Ahora estamos viendo que vamos a necesitar el móvil incluso para leer el menú cuando nos vamos a ir a un restaurante, porque no van a repartir cartas, las cartas del menú. O sea que aparte del uso que ya le dábamos, estamos añadiendo todavía más carga y más puntos de vulnerabilidad en nuestro móvil. Y en paralelo nos están pidiendo que tengamos el Bluetooth encendido constantemente. El Bluetooth realmente también es una vulnerabilidad. ¿Hasta qué punto es razonable tener los Bluetooth abiertos constantemente y encima cargar en nuestro móvil todavía más aspectos que pueden afectar a nuestra seguridad y a nuestra privacidad? ¿Qué quieres que te diga? Tienes toda la razón. Primero, déjame que antes me dejé esto a la historia del QR. Si el QR es un código de acceso, en el caso suizo, como te lo creas o no, el sistema sanitario no está muy digitalizado, el código de acceso que vamos a tener es que escribe un papel. Pero si ese código, pues escribes en el código QR, desde luego no debería estar en ningún momento asociado a ninguno de los números. De hecho, también tenemos un informe en el que proponemos varios sistemas de autenticación que son utilizables pues, dependiendo del nivel de sofisticación y digitalización de los sistemas de salud, explicando pues, cuáles son las propiedades de seguridad y privacidad que se querrían. Y dando indicaciones de cómo hacerlo. Pero volviendo a tu pregunta, y me he acordado de esto porque he pensado en el pasaporte inmunitario que has dicho, en el que personalmente voy a declarar mi horror a la hora de pensar que esto puede ser algo que se haga y que se base en el móvil o en esta aplicación. Hemos tenido experiencias en el pasado que nos dice que este tipo de herramientas solo llevan a la discriminación, con lo cual espero de verdad que no pase, pero en general a la hora de depender del móvil, pues es cierto, es muy problemático. En el caso de esta aplicación hemos puesto toda nuestra energía en que el uso del móvil sea mínimo, en el sentido de que al final el móvil es la manera de tener acceso a ese Bluetooth y a la red de comunicación. No es el móvil en sí mismo, esto no es una app que haga nada. Si pudiésemos tener de manera muy barata, como decíamos antes, un chip de Bluetooth que se conectase a la nube o que se conectase al servidor, para mí 100.000 veces mejor que la aplicación. Pues muchísimas gracias, Carmela. La verdad es que me siento impresionado por tu ponencia. Ha sido extremadamente brillante. Las preguntas eran realmente difíciles. Me siento en lo que me toca como profesional y como español orgulloso de que estés liderando precisamente esta iniciativa, y quiero ceder la palabra a Mar España, la directora de la agencia, para cerrar este evento. Te transmito mi aplauso personal, que no lo voy a hacer aquí porque sería mucho ruido.
Bueno, pues yo no puedo añadir más porque creo que con la brillantez de Carmela nos ha dejado a todos boquiabiertos, ¿no? Creo que combinas profesionalidad, una tremenda madurez con la ilusión de la juventud y la gran experiencia tecnológica investigadora que ya tienes. Y como directora de la agencia y como mujer me siento súper orgullosa de que estés liderando esta iniciativa, del ejemplo que estás dando, de cómo nos has podido transmitir temas muy técnicos a personas que no tenemos perfil tecnológico con una claridad tremenda. Y bueno, desearte todos los éxitos a nivel profesional. Y sí quería comentar también que estamos a punto de publicar los premios de investigación de la agencia y, desde luego, las líneas que se están abriendo en relación con la investigación, tecnología y privacidad serán un eje preferente. Y, bueno, pues animaros a participar. Darte las gracias, Carmela, de verdad que ha sido un verdadero placer y un acierto comenzar el webinar contigo. Y anunciar a los que nos estáis oyendo dos temas. Uno, vamos a mandaros el link con el vídeo de la intervención para que lo tengáis y para todas aquellas personas que no hayan podido poderlo escuchar en directo. Y comentaros que el 23 de junio tendremos a Itziar de Lecuona para hablar sobre biótica y derecho. Me ha encantado una frase que ha comentado Carmela, que en determinados aspectos se podía tomar una postura arriesgada y el riesgo en cuanto al acceso a los datos no compensaba la ganancia. Yo creo que es muy importante que sentemos en el debate con la inteligencia artificial y con la investigación también hasta dónde es ético. Y si todos los profesionales tuvieran los principios tan claros como los tienes tú, yo creo que el mundo va a haber una nueva realidad después del COVID y yo espero que con personas como tú nos ayuden a reflexionar, ya que la humanidad vaya en la buena dirección, ¿no? Que también puede ser lecciones positivas de esta pandemia. Muchísimas gracias otra vez a todos los asistentes por la participación y por la asistencia, y os pido que nos ayudéis a difundir estas iniciativas porque han sido de una grandísima calidad, de muchísima brillantez por parte de Carmela, y es importante que estos mensajes se difundan. Gracias a todos. Y yo sí aplaudo. Me ha encantado, Carmela. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Decir que muchos de estos piropos en realidad se los debo a un equipo muy grande. Has dicho, hay muchas preguntas difíciles, hay mucha gente detrás de este proyecto que las respuestas no solo son mías, son de muchas horas de trabajo para poder entender el problema, poder explicarlo, y os doy las gracias a vosotros por dejarme comunicar. Gracias, Carmela.